Buenos días a todos. En nombre de FICVI, la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, organizador y anfitrión de este evento, les damos la bienvenida y les agradecemos el acompañarnos en el día o en la tarde de hoy. Por motivos de organización, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos silenciados para poder desarrollar correctamente el evento. FICVI, en su condición de miembro del Comité Directivo de Latinencap y en apoyo a su iniciativa de vehículos más seguros, avanza en este ciclo de seminarios web sobre el etiquetado obligatorio de vehículos con la realización de este segundo evento. Este programa que FICVI lleva adelante tiene como foco principal difundir y visibilizar el proceso de trabajo que Latinencap viene desarrollando desde hace más de una década a través de la clasificación que por estrellas otorga a los niveles de seguridad de los vehículos testeados. En el primer webinar, Alejandro Furas nos dejó clara la importancia del testeo de los vehículos y toda la información que estas pruebas brindan a los gobiernos, a los entes reguladores, a los consumidores y a todas las partes interesadas. También quedó claro que aún no se logra la voluntad política para, entre otros muchos puntos, establecer como obligatorias las normas técnicas básicas que debe cumplir un vehículo para poder ser comercializado y circular en nuestras calles. Y por qué esta información, sea difundida masivamente a la población para que la misma pueda hacer su elección de compra con la información necesaria. Lo que sí está claro es que el etiquetado es una herramienta que salva vidas. Lo que veremos en este webinar es cómo y por qué salva vidas. Previo al inicio de este evento, queremos agradecer especialmente a Latinencap, a ANCOSEB, la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial, a la Fundación Tiago Gonzaga, Vida Urgente, al CESBI y a Fundación MAFRE. Como les decíamos antes, para mantener el orden de la presentación, les pedimos tener sus micrófonos silenciados y en caso de tener alguna inquietud, rogamos la hagan llegar por escrito al chat y en la medida de lo posible le daremos respuesta al final del evento. Sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro ponente, el señor Stefan Brodsniak. Stefan, si podés prender tu cámara, presidente de la Comisión Directiva de Latinencap. En 2014, Stefan ingresó como encargado de la campaña de calidad del aire del Poder del Consumidor, Asociación Civil de México, que participó en la actualización de varias normas de salud relativas a calidad del aire, calidad de los petrolíferos y control de emisiones en vehículos pesados. Colaboró en documentos de análisis de eficiencia energética en vehículos ligeros, en la elaboración de una propuesta de etiquetado de rendimiento y emisiones vehiculares. Actualmente es también el encargado de seguridad vehicular del Poder del Consumidor. Desde 2015 participa en la coordinación del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. Stefan estará acompañado por el señor Eduardo Bon. Eduardo posee formación en Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios Estratégicos Internacionales. Es el responsable del Departamento de Proyectos y especialmente de las áreas de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, lo cual incluye el análisis de leyes de seguridad vial y la cooperación con asociaciones internacionales. Pertenece a la Fundación Tiago de Moraes Gonzaga de Brasil, miembro fundador de FICVI y miembro suscriptor de Latinencap. Así que sin más, le voy a pasar la palabra a ustedes y vamos a ponerlos en pantalla para que todos los puedan ver. Hola Rosa, Hola, muy buenos días y buenas tardes. Hola Stefan. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Sí. Les agradecemos mucho el que nos estén acompañando hoy en enero, mes que no es el normal para hacer este tipo de eventos, pero bueno, hay que empezar a activar el año y qué mejor que activarlo en una época en que muchísima gente sale a la calle o a la ruta para estar, porque está de vacaciones y necesita información sobre la seguridad de sus vehículos. Así que, sin más, los dejo a ustedes. Adelante, Eduardo. Stefan. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Buenos días a todos. Y también, como ha dicho Stefan, gracias por la invitación para la Fundación de moderar este importante debate. Entonces, para que podamos empezar, me gustaría hacer entonces la primera pregunta a Stefan, que sería algo como, ¿por qué resulta necesario para usted, en tu punto de vista,
que se incluye un etiquetado de vehículos, siendo que ya se incluye información de seguridad en la ficha técnica de los modelos que se encuentran. Y no es una obligación, por ejemplo, en Europa. ¿Por qué se resulta necesario? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, se me escucha, ¿verdad? Ah, perfecto. Muy buena pregunta. Gracias, Eduardo. Efectivamente, hay un tema de asimetría de la información entre quien produce los vehículos, quien los distribuye y los consumidores. Generalmente esta información es asimétrica por el nivel de especificidad que se requiere para cada una de las funciones, ¿no? La producción, la distribución, el consumo. Entonces, muchas veces aprovechándose de la ignorancia de las y los consumidores en nuestros países, en nuestra región, y lo laxo de las regulaciones en nuestra región, regulaciones específicas a seguridad vehicular, entre muchas otras, no es la única parte, digamos, que adolece. Entonces, los fabricantes de vehículos pueden desespecificar los contenidos de los vehículos, ¿no? En este caso, en el componente importantísimo de seguridad vehicular, pueden desespecificarlos para abaratar sus costos, ¿no? Y poder no solamente que les cueste menos producir los vehículos y con eso obtener mayores ganancias, obtener un mayor margen de ganancia, sino también son las dos partes, también empujar los precios hacia abajo para poder alcanzar a consumidores menos solventes y tener, digamos, una franja de mercado subestándar que esté consumiendo vehículos con deficientes equipamiento de seguridad o un deficiente desempeño de seguridad. Y esto no lo sabemos como consumidores. Nosotros hemos hecho encuestas desde el poder del consumidor donde el tema de la seguridad vehicular pues, simplemente no figuraba en lo absoluto en la percepción de compra de los consumidores, ¿no? En los criterios de compra de los consumidores no figuraba el tema de la seguridad vehicular. Nos ha costado mucho empezar a hacer que ese indicador, ese criterio de compra, suba un poquito más en las preferencias de las y los consumidores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que un etiquetado de seguridad vehicular se implemente más allá de las fichas técnicas, porque también, ¿cómo es la naturaleza de la ficha técnica? Digo, en su nombre lo dice, es una ficha técnica donde muchas veces las personas, la audiencia que, digamos, revise esa ficha técnica, pues no le dice muchas cosas a los consumidores, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy técnicas como el par motor, los caballos de fuerza, el tipo de suspensión McPherson o no sé qué, cosas, digamos, el volumen de desplazamiento de los cilindros, cosas que son si bien son importantes, no le dicen, no le hablan a los consumidores acerca de la seguridad vehicular, acerca de cuáles serían los elementos que podrían hacer la diferencia entre un choque mortal y un choque del cual sales caminando, ¿no? O incluso evitar un choque. Entonces, por eso es importante que se extraiga esa información de las fichas técnicas y se coloque de una forma, se comunique de una manera que sí le comunique al consumidor cuáles son los aspectos de riesgo, cuáles son los aspectos, digamos, que tiene y que no tiene, que lo hacen más o menos seguro ese vehículo, ¿no? Incluyendo, desde luego, nuestro etiquetado ideal incluiría las evaluaciones del Latin NCAP, las evaluaciones del desempeño en seguridad. Y esto que mencionabas si en Europa pues no es obligatorio,
es un caso aparte Europa, ¿no? ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, el avance que tienen en el nivel de las regulaciones, ¿no? Ahí, pues, digamos, todos los vehículos tienen que tener control electrónico de estabilidad, tienen que cumplir con la prueba de impacto lateral, la prueba de impacto frontal, tienen sistemas de anclaje para los sistemas de retención infantil, tienen adecuados sistemas de anclaje para los cinturones de seguridad, tienen estándar de protección a peatones y siguen avanzando en la regulación, por ejemplo, del el asistente inteligente de velocidad, siguen avanzando en esos temas, ¿no? Además de que tienen la parte regulatoria bastante cubierta, bastante desarrollada y madura, lo que sucede es que también hay un reconocimiento por parte de las marcas de Euro NCAP, ¿no? Digamos, el programa de evaluación de autos nuevos local, regional, que es Euro NCAP. Entonces, no hay vehículo que salga al mercado sin una evaluación alta, muy alta, de Euro NCAP, porque ya es un diferencial de marca, ya es como casi un requisito no dicho por parte entre los fabricantes y los distribuidores para poder acceder al mercado europeo, porque incluso si haces la prueba de Euro NCAP y obtienes menos de 4 estrellas, es dificilísimo remontar o penetrar en el mercado europeo sin una buena calificación en Euro NCAP. Entonces tienen esas dos partes en Europa. ¿Qué tenemos en nuestra región? En América Latina no tenemos un reconocimiento a nivel de marcas de parte de Latin NCAP. Es muy pobre todavía el reconocimiento que se le da a Latin NCAP dentro de las marcas. ¿Por qué? Porque no quieren meterse, no quieren darle difusión a esa parte entre los consumidores, no quieren, de alguna manera quieren evitar el riesgo de ponerse a competir entre ellos por la seguridad vehicular. Esa es una parte. La segunda parte es que pues las normas relativas a la seguridad vehicular en nuestra región pues todavía están inmaduras o están en proceso de maduración para poder, digamos, cumplir con los estándares mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. O sea, estamos todavía en una fase muy inmadura de seguridad vehicular. Entonces, por eso es más crítico en nuestra región llegar a tener un instrumento de comunicación como el etiquetado de seguridad vehicular para incrementar la percepción de riesgo entre consumidoras y consumidores y fomentar la muy sana y necesaria competencia por la seguridad vehicular entre los fabricantes. Gracias, Stefan. Muy, muy interesante eso que habló de los aspectos de la marca por los programas de evaluación, porque en final prácticamente la marca son las mismas allá y acá, pero tiene esta percepción muy distinta de la importancia del etiquetado. Yo iba a preguntarte sobre la principal ventaja que brinda el etiquetado obligatorio de vehículos, pero creo que por lo que ha dicho es algo más como aclarar lo contenido que ya tiene la norma técnica, las fichas técnicas, ¿no? Para poder mitigar como ha dicho, la asimetría de información que tiene entre los diversos actores en el mercado automotivo, ¿no? Sí, efectivamente, no se trata solamente del tema es ir un poco más allá de la ficha técnica en cuanto a la información también, ¿no? Porque en la ficha técnica no te dice, por ejemplo, si cumple o no cumple con un estándar de protección a peatones, ¿no? Aquí en México y para el resto de Latinoamérica, bueno, de hecho, para todo el continente americano no existe estándar de protección a peatones como norma. Sí existe sí existe la tecnología en el mercado porque así lo
así se mueven las plataformas globales que ya cuentan con cierta penetración de mercado, sobre todo cuando hay modelos compartidos entre Europa y América Latina, ¿no? Ya muchas veces si alcanza cierto volumen crítico, ya no se desespecifica ese estándar, ¿no? Pero no te dice tampoco si cumple o no con un impacto frontal, una prueba de impacto lateral, el impacto lateral de poste. No te lo dice, nada más te habla si tiene frenos a veces, si tiene control electrónico de estabilidad, cuántas bolsas de aire tiene y si tiene ISOFIX o Latch para los sistemas de retención infantil. Entonces, es ir un poquito más allá de eso y dejarle claro a la gente, no, este vehículo no cumple con una prueba de impacto lateral, no cumple con una prueba de impacto frontal, aunque, por ejemplo, en algunos países ya se está implementando, ¿no? Ya lo tenemos en Brasil, ya tenemos en Argentina, ya tenemos en México también, ya tenemos prueba de impacto frontal al menos, ¿no? Entonces, pero esta información no se comunica, ¿no? Porque no solamente es, es si pasa o no pasa esta prueba, sino bajo qué normativa y con qué desempeño de la prueba de impacto frontal, que eso es lo que vendría a complementar el programa de evaluación de autos nuevos para América Latina, ¿no? Latin NCAP, que ahí sí se ve no solamente el equipamiento que tiene, sino cómo está desempeñando su función de protección para los y las usuarias de la vialidad. Recordemos, ya no estamos hablando en el último protocolo, afortunadamente, de Latin NCAP ya no estamos hablando solo de la seguridad de los usuarios del vehículo, ¿no? Pasajeros, copiloto, piloto, pasajero infantil o no, sino estamos hablando también de peatones, ¿no? Entonces, que es algo muy importante a contemplar porque siempre son los usuarios más vulnerables de la vía ante un posible percance vial, sobre todo contra un vehículo que es una mole completamente distinta, ¿no? Con certeza. Y eso que he hablado de los criterios para los peatones y que se añadió al criterio de la TNCAP por el último protocolo es con certeza muy importante porque la responsabilidad que tiene el conductor no es solamente sobre su propio auto, su propio vehículo, sino también por todo con quien comparte el espacio en la ciudad. Pero, Stefan, tendo dicho esto todo, ¿es el etiquetado suficiente para estas asimetrías de información que he hablado? Si tenemos esto, ¿estamos listos? Bueno, el etiquetado es en cuanto a la información que hay, sí. Podría decir que sí es necesario y alcanzaría cierto nivel de suficiencia con este etiquetado. Sin embargo, no es suficiente para proteger adecuadamente a todos y todas los usuarios de la vialidad, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque lo que nos da el etiquetado es un instrumento de comunicación, nos da la percepción de riesgo, incrementa nuestra percepción de riesgo y eso sí tiene sus efectos sobre digamos, una educación al consumidor para tener una brújula más adecuada, más fina de qué es lo que debemos buscar, ¿no? Y cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos si consumimos tal o cual vehículo, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, sí nos da esa parte muy importante. Sin embargo, no es suficiente cuando hablamos de mejorar la seguridad vehicular y sobre todo dependerá mucho del tipo de etiquetado que se tenga. ¿Por qué? Porque si este etiquetado no incluye el desempeño de la seguridad vehicular con las estrellas, de los resultados, las evaluaciones de Latin NCAP, entonces va a tener un alcance mucho menor del cual se tendría, ¿no? O sea, en nuestro etiquetado ideal
para verdaderamente empujar la seguridad vehicular, no necesita solamente el cuenta o no cuenta con tales y tales estándares, dispositivos de seguridad, sino que también va a ser muy importante que cuente con las estrellas de Latin NCAP, el protocolo, las evaluaciones de desempeño, porque esto sí pone a competir a los fabricantes de vehículos y porque empuja, cuando se pone a competir a los fabricantes de vehículos, sí empuja digamos, la caracterización de la seguridad vehicular de la oferta en un país, ¿no? Y eso facilita a su vez, entonces, como que todo está encadenado, ¿no? Facilita a su vez que los gobiernos puedan decidir una mayor exigencia en términos regulatorios, en términos de qué estándares debe de cumplir un vehículo para poder ser comercializado en el país, ¿no? En el que se encuentra. Gracias, Stefan. No sé qué entendemos por tus explicaciones la importancia y la ventaja que tenemos por tener un etiquetado, pero como habló José en la introducción, tratamos acá de una herramienta, un instrumento para, en fin, salvar vidas, ¿no? ¿Hay alguna estimativa y cuántas vidas se estima que se podrían salvar con una etiqueta vehicular? Justo ese es uno de los vacíos de información que tenemos, ¿no? De los muchos estudios que se necesitan hacer en la región de América Latina en cuanto a la seguridad vial y la seguridad vehicular. Ese es uno de los estudios que nos hace falta, ¿no? Estimar cuál es el potencial que tiene un etiquetado de seguridad vehicular para ver cuántas vidas nos llegara, o sea, pudiera salvar, ¿no? Es una de las cosas que sí, intuitivamente podemos decir que sí salvaría vidas por todo digamos, todo lo que se encuentra encadenado con respecto a dar esta información hacia consumidoras y consumidores, ¿no? Definitivamente sí tendría un impacto porque genera condiciones diferentes de mercado, porque está rompiendo la simetría. Entonces, intuitivamente podríamos decir que sí abonaría de alguna manera a la seguridad vial en el país. ¿Cuánto? Eso es lo que sí nos hace falta entender, y sobre todo bajo qué escenarios, ¿no? Si es nada más un etiquetado de seguridad vehicular diciéndonos cuántos dispositivos cuenta y cuáles no, o bien si es un etiquetado de seguridad vehicular que incluye las evaluaciones de desempeño de Latin NCAP, ¿no? Creemos que esto último, como ya he enfatizado, sería lo más completo, lo más integral y lo más factible para poder empujar la seguridad vehicular dentro de un país, ¿no? Pero sí, efectivamente como son las áreas de investigación que se debe de seguir financiando en nuestra región para cubrir esos vacíos de información, de data que se generen, para poder entonces sí ir con los gobiernos y decir, oye, esto es costo efectivo, porque además un etiquetado es bastante barato, ¿no? O sea, no estás pidiendo una norma, no estás pidiendo un estándar de seguridad vehicular, no estás pidiendo incluir que todos los autos cumplan con la prueba de impacto lateral de poste, ¿no? Que es la más difícil, sino pues es un etiquetado que no tendría que estar en todos los vehículos, puede estar en todos los vehículos mostrados en el piso de ventas, ¿no? De las concesionarias, pero no todos los vehículos tendrían que llevarlo, ¿no? Entonces, o estar alojado, digamos, en todos los sitios web donde se incluya la publicidad, lo cual es pues relativamente barato con respecto a otras cosas que sí tienen que sufragar los comerciantes de autos o los productores de autos, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, más información
sabemos que más información para las y los consumidores nunca hace daño, ¿no? Al contrario, puede ayudar. ¿Cuánto puede ayudar? Es ahí donde tenemos que hacer mayor investigación en nuestra región. Y hablando de ayudar, también creo que considerando nuestro público que hoy nos acompaña, creo que una de las preguntas más pertinentes para nosotros hoy es ¿cómo crees también que desde la sociedad civil organizada se pueda impulsar ese tema? Pues definitivamente como sociedad civil organizada a nosotras nos toca hacer ese empuje, ¿no? Y hacer esa demanda, porque se ha visto en nuestra región, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que cuando los tomadores de decisión, los políticos, los funcionarios públicos encargados de la política, están convencidos de una política, ¿no? De una buena política, como por ejemplo firmar los acuerdos del WP29, donde nos pondría, digamos, en ruta de poder adoptar los mejores estándares de seguridad vehicular, pero no lo comunicas adecuadamente. No hay una presión desde la sociedad para exigir una mejora en ese sentido. Muy difícilmente puedes romper el cerco, digamos, de influencia de la industria automotriz, que muy probablemente se va a oponer a este tipo de medidas, ¿no? Entonces, como sociedad civil organizada, tenemos que ir con nuestros funcionarios públicos, con nuestros tomadores de decisión, a exigir esa demanda y, y colaborar con esas personas, ¿no? Porque muchas veces son personas que están ahí cumpliendo su función, pero no necesariamente están sensibilizadas con los aspectos técnicos y los beneficios que podría tener una política pública como esta que estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy generosos con la información que les demos, ¿no? Tenemos que instruirles en lo que se necesita, ¿no? Y demandarles fuertemente, ¿no? Públicamente, generar esas conversaciones, esas narrativas a nivel social, societal, a nivel de agenda pública, para que entonces existan los elementos, la demanda, para que pueda justificar una medida que no necesariamente va a ser cómoda para la industria, no necesariamente va a ser del gusto de los actores preponderantes económicos que dominan un mercado, ¿no? O que dominan una industria, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser del gusto de las concesionarias, del gusto de los fabricantes de vehículos, que ya se les van a dar elementos que puedan hacer comparables, ¿no? Los vehículos entre sí. Ese es uno de los cercos informativos en los cuales la industria automotriz ha cuidado muchísimo mantener esa línea donde es muy difícil comparar los vehículos entre sí, sobre todo vehículos de diferentes marcas, ¿no? Se juegan mucho el prestigio y lo cuidan mucho los fabricantes. Entonces, un etiquetado de seguridad vehicular, además de dar más información a las y los consumidoras, también nos provee con elementos para poder empezar a hacer comparaciones. Digo, siempre se pueden hacer comparaciones, pero te requieren más estudio, ¿no? Y hacer eso más fácil, transversal a todos los vehículos, también da un elemento de comparabilidad entre los vehículos, cosa que no es en absoluto del agrado de la industria automotriz. Entonces, por eso es necesario dar como sociedad organizada, como sociedad civil organizada, generar esta demanda para entonces sí que cuando encontremos la voluntad política del actor adecuado, del funcionario o la funcionaria adecuada, pueda implementar algo de esta naturaleza, ¿no?
y que no se desaproveche por presiones del mismo mercado, ¿no? Por presiones de los actores económicos preponderantes, ¿no? Como ha sucedido tristemente en algunos países, ¿no? O simplemente no sucede porque pues nadie se lo pide, nadie lo hace, o cuando un funcionario sensible al tema lo hace sin ninguna presión social, muchas veces pues se le revierte porque no hay, no hay una justificación social para una medida impopular contra los actores dominantes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el rol de la sociedad civil de exigir, de demandar, ¿no? De informar también y de capacitar de alguna manera eh, a, eh, a los diferentes actores clave, ¿no? Al público en general y a los tomadores de decisión. Y yo sé que ya tocó en este asunto un poco también, pero creo ser importante profundizar. ¿Cómo crees que esta herramienta, ¿no?, del etiquetado, o en qué medida crees, ¿no?, que si estuviera disponible, provocaría un cambio de los hábitos de selección de vehículos en los consumidores de Latinoamérica, generando en consecuencia una mayor presión a las autoridades para la adopción de normas técnicas de cumplimiento obligado para tener el vehículo más seguro? Por ejemplo, ha hablado de la importancia que se da por las empresas en Europa, pero ¿cuál es el tamaño del impacto en la decisión de los consumidores a elegir un auto u otro? ¿Cuán efectivo crees que esto sería para los consumidores? Nuevamente es como estos puntos en los cuales nos hace falta más estudio, más investigación al respecto, ¿no? Pero no obstante, yo tengo mi propia opinión que pueden suceder diferentes cosas, ¿no? Sobre todo para el nivel de solvencia del consumidor, ¿no? Para consumidores que tengan digamos, el dinero suficiente, probablemente van a exigir un auto de mayor seguridad, ¿no? Que artificialmente eso nos cuesta más como consumidores, ¿no? Digo artificialmente porque ahorita la seguridad como está en nuestra región, al menos la seguridad de los estándares mínimos recomendados por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, esa seguridad ahorita sigue siendo un lujo para nosotros como consumidores. Entonces, en ese sentido, es artificial el costo de la seguridad vehicular para los consumidores, porque si se homologara esa seguridad, entonces, por economía de escala, los precios, los costos de armar un vehículo con esa seguridad tendrían a bajar para mantener la franja más baja del mercado. Sí o sí es un acomodo que sí o sí se mantiene, ¿no? Entonces, por eso hablo del precio artificial de la seguridad vehicular que tiene en nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestros países, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que ocurrirían eh, dos cosas, ¿no? Los consumidores más solventes, pues elegirían un vehículo de mayores prestaciones en seguridad vehicular. Ahora, las personas que no tienen una solvencia mayor económica, muy probablemente lo que harían serían acudir al mercado secundario, ¿no? Con esto me refiero al mercado de segunda mano, y buscar un auto de mejores prestaciones en seguridad vehicular, pero que esté usado, o que sea un auto 5 estrellas de Latin NCAP de segunda mano, siempre va a ser mejor que un auto nuevo de 0 o 1 estrellas. Siempre, siempre, aunque sea de segunda mano, va a ser más seguro, ¿no? Entonces, mi intuición y hablo de mi intuición porque no tenemos la data suficiente, nos hace falta ese tramo de investigación. Mi intuición es que eso sería una de las posibles
consecuencias de tener un etiquetado, ¿no? Y como ya lo he mencionado anteriormente, si este etiquetado contara con el desempeño de la evaluación de Latin NCAP, el desempeño de seguridad de Latin NCAP, pues iría más allá, ¿no? Porque las marcas harían todo lo posible por no tener ningún vehículo que tenga menos de 4 estrellas, ¿no? Entonces eso sí haría por presión de mercado, eh, haría una mayor competencia entre fabricantes por mejorar la seguridad vehicular, ¿no? Que eso excede, recordemos, ¿no? La presión de mercado excede eh, digamos, los estándares requeridos de seguridad vehicular, ¿no? O sea, lo que muchas veces nos dice Alejandro Furas, ¿no? O sea, lo que hizo Euro NCAP en Europa fue hacer que penetraran los estándares de seguridad vehicular una década antes de que fueran obligatorios en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el impacto lateral de poste está como práctica común de la industria desde hace más de 10 años, ¿no? Sin embargo, apenas por esta época, el año pasado, creo, o este año, se implementa como un estándar obligatorio, ¿no? A pesar de que ya está como práctica común adoptada en toda Europa desde hace años. Y eso es gracias al programa Euro NCAP. Entonces, algo así me imaginaría yo que estaría sucediendo en nuestra región al tener un etiquetado de seguridad vehicular con el desempeño de seguridad y de protección de las evaluaciones de Latin NCAP. Stefan, y en una otra cuestión, en nuestro próximo webinar vamos a hablar específicamente también sobre las otras experiencias de etiquetado obligatorio. Pero ¿crees, ¿no?, desde tu punto de vista, que el precedente que se ha creado con el etiquetado obligatorio de alimentos, por ejemplo, puede ser una base para comenzar a trabajar con los consumidores? Sin duda es muy buena pregunta esa, y sin duda hay muchas semejanzas entre los dos etiquetados, ¿no? Porque uno es, los dos son dos etiquetados que abonan hacia la salud pública, ¿no? Previenen riesgos, ¿no? Y los dos están involucrados con actores muy fuertes, ¿no? Actores predominantes, actores económicos predominantes. Uno, la industria alimentaria, que es una industria multimillonaria, y por el otro lado, la industria automotriz, que también es otra industria multimillonaria, ¿no? Entonces, dado lo que se ha logrado en Ecuador, en Chile, en México, ¿no?, en Perú, con el etiquetado de productos ultraprocesados, donde empezamos a ver cambios en la industria, pues nos plantea un escenario muy, muy optimista, ¿no? Y que nos plantea también una posible consecuencia de un etiquetado semejante en la industria automotriz, o bueno, para los consumidores, ¿no?, de seguridad vehicular, ¿no? Porque ¿qué está sucediendo con los productos, la comida chatarra, ¿no? O sea, o conocida como comida chatarra. La industria está forzada a la reformulación, ¿no? Lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en los países que han hecho este etiquetado, ¿no? Están reformulando sus productos para reducir el número de sellos que sus productos tienen, ¿no? Entonces, algo semejante
podríamos quizás esperar que la industria automotriz haga, ¿no? O sea, si van a exponer mi producto, el que tiene 0 estrellas, por ejemplo, el Yaris de Toyota, que es un vehículo bastante vendido en nuestra región, bastante consumido, y lo van a exponer con un 0 estrellas, híjole, pues me voy a apurar para sacar un vehículo, pues aunque sea un 3 estrellas, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto nada más del programa de Latin NCAP, ¿no? Sin que las estrellas tengan ningún reconocimiento por parte de los gobiernos, ¿no? Porque es muy desafortunado, me parece, ¿no? Que los gobiernos de nuestra región pues no tengan, no le den un reconocimiento y el valor que tiene como una estrategia de protección al consumidor nacional, ¿no? No obstante, pues tenemos esos cambios desde su propia plataforma, ¿no? Desde el propio esfuerzo que hace Latin NCAP con un presupuesto muy limitado para probar los vehículos. No obstante eso, la industria reformula sus vehículos para poder tener mejores calificaciones, ¿no? Entonces, ojalá que un etiquetado así sí pudiera implementarse para ver estos posibles, muy probables cambios que pudiera ocurrir en la industria y que permearían digamos, la caracterización de la seguridad vehicular en las flotas de nuestra región, ¿no? De la oferta de nuestra región. Gracias, Stefan. Por último, antes de abrirnos para la pregunta del público, me gustaría preguntarte también cuál sería tu mensaje hoy para cualquier persona que esté viendo y que piense en comprar un vehículo. Pues que revisen, que tenga el control electrónico de estabilidad, que tenga el mayor número posible de bolsas de aire, sistema de retención infantil, ver si es posible saber si tiene o no estándar de protección a peatones, y que tenga una evaluación de Latin NCAP. Que tenga una evaluación de Latin NCAP y no cualquier evaluación, sino que tenga una evaluación de por lo menos 4 estrellas. Y sobre todo tomando muy en cuenta el último protocolo, si se puede 5 estrellas del último protocolo, porque eso ya te da una señal de que también en el tema de protección a peatones. Estefan, ¿estás ahí? ¿Se congeló el audio? Estefan. A ver, trataremos por el chat. Posiblemente haya tenido algún problema con la conexión, así que vamos a darle un segundito para que se vuelva a reconectar. Muchas gracias, Eduardo, por tus preguntas. Han sido todas muy acertadas y realmente creo que los comentarios de Estefan en cuanto a cuáles son las ventajas del etiquetado obligatorio o el etiquetado más que obligatorio, comencemos porque exista, después vemos si podemos lograr que sea obligatorio. El etiquetado vehicular es muy importante. Me gustaría ahora, cuando Estefan intente conectarse nuevamente, hacer algunos apuntes sobre las ventajas que él planteó para ver si él está de acuerdo. Y tenemos un par de preguntas del público. Vamos a ver si logramos la reconexión.
estas cosas con la tecnología siempre nos pasan, así que si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacer, le agradecemos que la deje por escrito en el chat para que la podamos manejar. Bueno, por acá hay alguien que nos comenta que sin duda se debe trabajar para que el etiquetado exista. Sí, eso hace mucho al trabajo que, como bien decía Estefan, podemos impulsar desde las ONG, pero gran parte de la responsabilidad de que esto se efectivice tiene que ver con una decisión de gobierno barra gobiernos, no solamente el nuestro, sino el de cada uno de los países de Latinoamérica, pero también, como decía Estefan, muchas veces depende de que alguien presente la iniciativa y la impulse al gobierno. Todos sabemos que en los temas de seguridad vial hay muchísimos temas sobre la mesa y no necesariamente el de un etiquetado para los vehículos puede o debe ser una prioridad para la autoridad pública. Por lo tanto, desde las asociaciones civiles, por parte de las asociaciones de consumidores, por todas aquellas partes interesadas, inclusive desde los sistemas de salud, se debería poder promover esto a nivel de los gobiernos. Me están diciendo acá que Estefan está teniendo un problema para conectarse con el internet, así que vamos a tratar de responder en la medida de lo posible las consultas o los comentarios que ustedes han hecho. Alguien dice aquí, es un tema desafiante para nuestra región, por Argentina se habla poco del tema. Bueno, la verdad se habla poco del tema en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en cualquiera de los países de Latinoamérica. Es por esto que desde FICBI hemos tratado de impulsar el desarrollo de estos webinars, inicialmente para establecer como una línea base, ¿no? Que todo el mundo entienda por qué es importante el etiquetado, por qué son importantes las pruebas de la TINENCAP, cuáles son los aportes que las pruebas de la TINENCAP le pueden dar como información no solamente a las partes interesadas, sean estas consumidores, gobiernos, fabricantes y demás, sino cómo pueden ayudar a disminuir y prevenir los siniestros viales. Así que desde ese lado no es que solamente en Argentina se hable poco del tema, lamentablemente el tema no está en la agenda a nivel de Latinoamérica, y eso es lo que buscamos a través de estos temas, de estos ciclos de webinars, de dar mayor información, de que la gente conozca de qué se trata y poder promover el discutir del tema abiertamente. También decirles que dentro de este programa que FICBI ha desarrollado, tenemos pensado y tenemos coordinado ya para antes de que termine este primer semestre del año, realizar una conferencia específicamente sobre el tema, por lo cual este ciclo de webinars es nuevamente como sentar las bases para que todos tengamos un colchón común de información desde el cual poder elevar la discusión en una conferencia de mayor nivel, invitando a más panelistas, invitando a más partes interesadas a discutir del tema. Alguien hoy preguntaba también, estoy buscando la pregunta, discúlpenme, si todos los países controlan ese etiquetado de los vehículos y quiénes lo hacen. Bueno, la verdad es que los países no pueden controlar algo que no existe. Hay muy pocos fabricantes, algunos de ellos en Brasil, algunos de ellos que comercializan vehículos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en algunos casos, en Colombia, que para ciertos modelos en particular, normalmente aquellos que han sacado una evaluación de 4 o más estrellas, promueven el etiquetado en sus vehículos como una forma de publicidad o de marketing positiva para el vehículo que están poniendo en el mercado, por lo cual, bueno, esto no es a nivel general ni para todos los vehículos. Bueno, estamos recuperando a Estefan, lo cual me hace feliz porque no me meto tanto en un tema que
que no soy la experta. Así que... A ver si... Hola, una disculpa que me quedé sin luz. No te preocupes que yo traté de salvar un poco el tema hablando de cosas que no sé mucho, pero empezamos a tratar de contestar algunas preguntas que tenía el público y bueno, te voy a tratar de transferir aquellas preguntas que nos plantearon. Alguien acá dice, me he topado con muchas personas de la sociedad civil que aceptan que los autos no cumplan con los estándares de seguridad porque sube el precio del vehículo. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es un incremento de costos artificial. ¿Por qué es artificial? Como lo decía, nuestra región ahorita, la seguridad vehicular, al menos aquello en lo tocante a los estándares mínimos recomendados por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, es que empaquetan esa seguridad vehicular junto con otras cosas que no tienen que ver nada con la seguridad vehicular. Es decir, para que un vehículo en nuestra región tenga control electrónico de estabilidad, probablemente en algunas regiones, en algunos países ya a fuerzas tengas que elegir no solamente el vehículo con control electrónico de estabilidad, sino tienes que elegir el vehículo que tiene unos rines diferentes, un radio distinto, unas vestiduras de piel, quemacocos, o en fin, o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque las marcas ahorita, como no es una obligación, ese es el círculo vicioso, ¿no? Como no es una obligación estas tecnologías en nuestra región, o sea, ningún país ahorita, ninguno de América Latina requiere el control electrónico de estabilidad, ¿no? Pongo ese por decir algo, ¿no? Pero podrían ser otros sistemas. Ninguno lo requiere. Entonces, ¿qué hace la industria? Lo que hace es que empaqueta ese dispositivo para tener un diferencial de mercado, ¿no? Es decir, pues tengo un vehículo con estas versiones que está más equipado, y dentro del equipamiento que utilizo para incrementar el precio, ¿no? Y obtener, ahora sí, mayores utilidades, meto ahí el control electrónico de estabilidad, ¿no? Porque no, el gobierno no me lo requiere, ¿no? Y no me lo requiere también porque pues, he hecho todo el lobbying de poder y toda la influencia, pues de no permitir que eso suceda, ¿no? Ya lo vimos en Brasil y en Argentina, o sea, a estas fechas ya tendrían que tener al menos 1 o 2 años, no sé, algo así, ya con toda la oferta con control electrónico de estabilidad, y que eso en la industria pues empujó para postergar esa decisión regulatoria en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el caso contrario? ¿No? Que fuera obligatorio el control electrónico de estabilidad, el sistema de retención infantil, los anclajes, vaya, para los sistemas de retención infantil, las pruebas, las distintas pruebas de impacto. Si eso fuera obligatorio, pues ya la industria lo tiene que hacer de forma transversal, ¿no? Entonces, dos cosas suceden. Por economía de escala, tú como consumidor consolidado, ¿no? Hablando de como si uno fuera el productor de vehículos, yo como consumidor consolidado voy a pasar de requerir un cierto volumen de estos dispositivos a un volumen muchísimo más grande para cubrir toda mi flota. Entonces tengo yo más margen de negociación para solicitar precios más competitivos, ¿no? Y en ese sentido, el costo de ese dispositivo tiende a la baja, sí o sí tiende a la baja,
porque por la lógica de las economías de escala, que es como se maneja la industria automotriz. Entonces, me permitiría reducir el precio de los vehículos. Si no, o sea, hay modelos compartidos entre Europa y América Latina que Latin NCAP detectó y que eran mucho más seguros en Europa y más baratos en Europa que en América Latina, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema del costo es una cuestión que hay que tomar con cierta precaución y de cuestiones muy relativas. No es una relación lineal el que por un auto que tenga más equipamiento de seguridad vehicular, no es una relación lineal que sí o sí va a tener que incrementar su precio, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay muchas estrategias en las estructuras de costos para mantener ciertos rangos de precios de acuerdo a los rangos de mercado que existen, ¿no? Entonces, no es una relación lineal y ese es uno de los argumentos de la industria para poner a la población en general en contra de la seguridad vehicular. No es que vamos a... o sea, hay unos argumentos tan, digamos, ¿cómo decirlos? Tan sorprendentes que te dicen es que vamos a dejar de democratizar la movilidad de las personas porque ya no les vamos a poder ofrecer vehículos a estas personas, ¿no? Y a personas con menos ingresos y todo esto. Y en realidad lo que sucede es que le vas a quitar a esa persona el riesgo de poder sufrir un accidente o de estar a un accidente de la pobreza, ¿no? Y esas personas, pues bueno, existe el mercado secundario, ¿no? No nos olvidemos de eso, no tenemos que comprar todo como nuevo, ¿no? Entonces, en el mercado secundario, que esa es mi recomendación, la última pregunta que antes de que se me fuera la luz que había querido responder era, lo mejor es tener un vehículo seguro, aunque sea de segunda mano, pero que esté bien calificado por la Latin NCAP, un vehículo más seguro, ¿no? No existe vehículo seguro, existen vehículos más seguros. Entonces, eso es mi respuesta con respecto al tema de los precios. Ok. Estefan, estamos justos en la hora, pero creo que igual nos podemos hacer un pequeño desliz, dado que se te fue la luz. Nos podemos correr un poquitito porque tengo dos preguntas y un comentario que me gustaría compartirles. El primero es que Argentina requiere el control electrónico de estabilidad a partir de los vehículos fabricados en 2022. Ese es un anuncio que la autoridad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina ha hecho hace poco y lo ha hecho no solamente como un anuncio, sino que además lo ha ratificado luego de que Brasil anunciara de que no lo van a hacer obligatorio a partir de 2022. Así que bueno, por ahí tenemos una oportunidad de trabajo en Argentina muy importante, me parece. Y ahora sí voy a las dos preguntas, salvo que tú quieras hacer algún comentario con respecto a esto. No, me parece fantástico. Muchísimas gracias por la actualización. Había entendido que había esta postergación. Pero creo que creo que anteriormente se había comprometido a tenerlo hacia 2020, ¿no? Y después o sea, no es que, o sea, sí. No está entrando temprano, ¿verdad? Pero bueno, pero qué bueno que ya se tiene, ¿no? En México todavía no sabemos cuándo va a entrar la regulación. Sabemos que entra, pero todavía no tenemos el transitorio de la norma para saber cuándo es que va a entrar, ¿no? Estamos justo a la espera de eso. Pero fantástico por Argentina, fantástico. Sí, sobre todo porque también Argentina es uno de los países que es proveedor de vehículos para otros países de la región, o sea que si ellos lo pueden implementar van a estar beneficiando no solamente a sus consumidores, sino a los consumidores de otros países. La siguiente pregunta que
me parece que es un poco técnica, pero vale la pena ponerla arriba de la mesa porque sé desde dónde viene, es el tema de los vehículos adaptados para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida y requieren viajar con una silla de ruedas o con algún otro tipo de dispositivo adicional de ayuda. Y acá lo que nos plantean es que, por lo pronto, esta pregunta es de Uruguay, las únicas camionetas que sabemos que se pueden adaptar son las Citroën Berlingo o las Peugeot Partner. ¿Qué tan seguras son? Creo que es una pregunta muy técnica, tal vez más para el lado de Alejandro, vos me corregirás, Estefan, y la podemos dejar en stand-by, pero sí creo que un tema importante es precisamente cómo el mercado automotor regula o cómo el mercado automotor ofrece opciones para aquellas personas que requieren de otro tipo de vehículos que no son los que usamos todos los días, ¿no? Las personas que tienen, nuevamente, o movilidad reducida, sea a partir de una discapacidad o sea simplemente por un tema de edad o por una situación transitoria, una persona que tiene una fractura, una persona que tiene que trasladarse con algún tipo de problema de este tipo, un niño que tiene algún tipo de discapacidad para utilizar un sistema de retención infantil de los que comúnmente se venden. Me parece que es todo un capítulo interesante para tratar. Efectivamente, Rosa, es un tema muy importante, ¿no? De entrada, al menos, o sea, que se pueden hacer esas adaptaciones y se pueden hacer bien, ¿no? Cuidar que no sean, que alguno de los dispositivos no pudieras ser contraproducente, sobre todo hablando de los de seguridad pasiva, ¿no? Porque de los de seguridad activa, esos sí seguirían protegiendo digamos, a los usuarios de forma, o sea, sin importar si tienen algún tipo de discapacidad visible o no visible, motriz, porque pues bueno, eso lo que hacen es que evitan, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de un percance vial, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que esa respuesta la tendría más fina Alejandro Furas. Y justo ahorita estaba viendo en las respuestas también que Alberto Escobar, estimado Alberto, saludos, ahí mencionaba que el SC en un principio se había establecido que entraría en 2020 en Argentina y ahora va a entrar en 2022. Gracias por la actualización. Sí, y precisamente una pregunta de Alberto que es más para Figby, así que no sé, Jan, si querés encender tu cámara y contestarla. La pregunta es, ¿han pensado en analizar desde la mirada de las víctimas un siniestro vial a fin de determinar cuánto contribuyó el vehículo en la muerte o muertes en determinadas colisiones o choques? Jan, no sé si estás por ahí. Estoy buscando acá. En lo que Jan aparece, igual ese es un área de lo que puedo comentar ahí al respecto es que sigue siendo un área de mucha investigación en seguridad vehicular y sobre todo en ese sentido poder hacer índices de mortalidad por modelo, ¿no? Algo que hace, por ejemplo, el IIHS, el Instituto de los seguros de Estados Unidos, de seguridad carretera en Estados Unidos, que te saca su índice de mortalidad por vehículo, por modelo, ¿no? Y eso en nuestra región está así como las aseguradoras, desgraciadamente, pues no sueltan esos datos porque ellos son quienes las tienen, ¿no? O sea, las aseguradoras en nuestro país, por ejemplo, en México,
Solo alrededor del 30% de los vehículos están asegurados y las aseguradoras son las que tienen la mejor data disponible de seguridad en cuanto a los percances y todo esto. Sin embargo, pues no es público y no sabemos cómo se estén desempeñando digamos, los modelos en cuanto a su índice de fatalidad. Jan, ¿estás por ahí? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Sí, no te vemos. Vale, es que perdonar que no me funciona el vídeo. Ok. Vale, pero bueno, les he oído. Está claro que una etiquetita, que es lo que pedimos, ¿no? Que poquito es pedir para salvar vidas, ¿no? Entonces es que la poca voluntad política que encontramos, ¿no? La hipocresía de los fabricantes, no acabamos de entender, ¿no? Todo lo que ha dicho Stefan es tan de sentido común que la verdad a mí me duele, ¿no? Me duele que tengamos vehículos seguros en Europa, ¿no? De una forma normal, ¿no? Es decir, que no entendemos qué es lo que está pasando en Iberoamérica con este problema, ¿no? De vender vehículos que no son tan seguros cuando sí sabemos que se pueden fabricar y que se fabrican, ¿no? Porque unos sí y otros no. Esto es lo que nos cuesta entender, ¿no? Entonces, que sea la sociedad civil la que tenemos que pelear, ¿no? Con un grito, por favor, que los vehículos tienen que ser seguros y seguros para todos, ¿no? Que conocemos y sabemos que se fabrica la seguridad, ¿no? Entonces, vender inseguridad, esto no... A mí, yo es que me quedo sin respuesta, ¿no? Gracias, Jan, por tu comentario y tu reflexión. Para hacer un cierre de este webinar que ha estado tan interesante, yo me permití tomar algunas notas. Stefan, tú me corregirás a ver si el resumen de las ventajas que el etiquetado obligatorio puede aportar a la seguridad de los vehículos está correcto. Primero, la principal ventaja es la información, democratizarla, que todos puedan acceder a la misma información y por sobre todo que sea una información de calidad, atendiendo a lo que plantea y los resultados que presenta la TINENCAP, que me parece que eso es un tema primordial, el no generar cualquier tipo de etiqueta, sino una etiqueta que se refiera a resultados técnicos probados, evaluados, avalados y demás. Lo segundo es que las etiquetas previenen riesgos. Si uno tiene la información, puede prevenir un riesgo, puede saber a qué se expone cuando adquiere un vehículo que no tiene o que no cumple con esas funciones básicas de seguridad que debería cumplir. Lo tercero que me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste, pero que creo que es muy interesante, es un tema de salud pública, porque en definitiva el poder elegir un vehículo seguro para ti, para tu familia, es una forma también de prevenir hoy por hoy que hablamos tanto de la saturación de los servicios de salud por todo este tema del COVID y las diferentes variantes y demás. De alguna manera también los siniestros de tránsito saturan los sistemas de salud y le quitan la posibilidad a otras personas que tienen dolencias o enfermedades de otro tipo de tener una disponibilidad de una cama para una operación programada, para un siniestro o un riesgo doméstico ocurrido, que termina siendo relegado porque hay algo más urgente que es el resultado de un siniestro de tránsito. Creo que también otra ventaja, si te comprendí bien, podría llegar a ser la competencia entre los proveedores, entre los propios fabricantes, ¿no? En la medida en que, bueno, mi competencia está sacando al mercado un montón de vehículos que están teniendo
un etiquetado positivo, porque son 4 estrellas o más, bueno, yo no me puedo quedar atrás y tengo que empezar a competir con eso, ofreciendo al mercado productos más seguros. También algo que me parece, puede sonar tonto, pero me parece que es interesante, es la propia competencia entre los consumidores. Mi vehículo tiene 4 estrellas en la TINENCAP, tiene 6 bolsas de aire, tiene no sé qué, tiene, ¿no? Digo, y en esto no quiero que suene sexista ni nada que se le parezca, pero los hombres, que en general son los que les gustan más los vehículos, son los que muchas veces compiten por eso, ¿no? Yo me lo compré a mucho menos precio y tiene 4 airbags, y el tuyo que te costó más tiene solamente 2, sí, pero tiene mejor radio, bueno, pero la radio no te va a servir para nada en caso de un siniestro. Sin embargo, tener 4 bolsas de aire te puede ayudar mucho más. No sé, quiero creer que entendí bien y que eso puede llegar a ser también una ventaja del etiquetado. Y por último, esto que tú hablabas, que me parece súper importante, y es la revalorización de el usado versus el 0 kilómetro, cuando el usado tiene muchas más prestaciones de seguridad que lo que te puede ofrecer un 0 kilómetro. Yo simplemente voy a hablar por lo que veo aquí en Uruguay. Aquí hay una tendencia que si es 0 kilómetro, no importa lo que me esté comprando, es 0 kilómetro. Chau, es fenómeno. Prefiero comprarme un 0 kilómetro y no un usado. Y a veces, por el mismo dinero o por menos dinero que el 0 kilómetro, podés adquirir un vehículo de los definidos aquí como alta gama, que tienen muchísimas prestaciones de seguridad y cumplen con muchísimos de los estándares de seguridad que plantea Naciones Unidas, la TINENCAP, la Organización Mundial de la Salud y demás, pero la gente los descarta porque prefiere tener un 0 kilómetro. No sé si con este pequeño resumen de las ventajas entendí bien de lo que se trataba el tema y puede ayudar. Sí, fantástico, fantástico, Rosa, muy buen resumen. Y nuevamente agradecerte la invitación. Siempre es un gusto dialogar con ustedes y bueno, y ampliar estas conversaciones y lo poco que hemos aprendido en compartirlo, ¿no? E intercambiar con otros países en la región. Esa me parece que es un poco la idea. Bueno, finalmente para cerrar, Eduardo, muchísimas gracias por esta moderación, por tus preguntas. Creo que todas han sido súper atinadas y Estefan ha estado a la altura con sus respuestas. Creo que nos ha aportado conocimiento a todos nuevamente este segundo webinar. Y bueno, y para cerrar, agradecer nuevamente en nombre de la FICVI, de la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, el habernos acompañado en este día o esta tarde de hoy, dependiendo de en dónde se encuentren, y los invitamos a estar atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales, donde publicaremos la fecha y el horario del tercer y último webinar referido a etiquetado obligatorio de vehículos, que es el que cierra este pequeño ciclo de 3 webinars de cara a una conferencia específica sobre el tema que estaremos planteando antes de que termine el primer semestre del año. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de jornada y nada, y estaremos publicando el video de esta presentación en nuestras redes sociales y en la página web de FICVI. Gracias y buenas tardes.